Estás escuchando La Píldora Sabia por Radio Estéreo Vida 100.fm, Cancún, Proyecto 21. Todos los sábados de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Sigue en sintonía y mándanos tus comentarios al 99 81 47 1906. Dios y una mega fe. Yo tengo un mega Dios y una mega fe, caminando en sus promesas. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí la ministra Carla Álvarez con La Píldora Sabia. Le damos gracias a Dios porque estamos en sintonía, porque estamos vivos en un sábado de gloria. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí hablándote a ti, hablando a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en un restaurante, ya sea en la casa, ya sea en un taxi. Saludos a todos los taxistas que nos escuchan, esos cristianos que están en sintonía con Estéreo Vida 100.1 FM Cancún, Proyecto 21. Gracias a Dios por este día, porque es un día lleno de promesas. Es un día donde Jesucristo prometió que iba a volver, y justo en este momento, ¿verdad? Un sábado de gloria, siempre me recuerda el Señor un despertar donde el Señor en un día como hoy luchó contra las tinieblas, estuvo en el mismo infierno, agarró las llaves de la vida y de la muerte y venció totalmente. De verdad que un sábado a mí no es como los católicos, es un sábado en el que yo respeto mucho porque Jesucristo llevó el proceso para llevar al suceso de la cruz. Le doy gracias a Dios porque el día de hoy me acompaña mi cuñada, la mentora Chantal. Bienvenida, Shanti. Hola, buenos días, gracias. La sexy cuñada que tengo aquí. Le doy gracias a Dios. Hola, pastor, gracias por estar en sintonía. Le doy gracias a los pastores, pastor Alicia Cermeño, pastor Josué Ramírez, pastor David Álvarez. Gracias por la cobertura, gracias por las oraciones que ponen en nosotros para poder lograr ciertas cosas y muchas cosas. Y todavía nos falta a las multitudes. Bienvenidos al programa de La Píldora Sabia. Y yo le estaba recordando a la mentora Chantal que hace una semana que no vengo y uno se desacostumbra a cómo hablar, a si habla uno rápido, a si habla uno lento. Pero ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios porque estamos en confianza, somos una familia, la familia de Cristo, y podemos también aquí hablar en confianza. El día de hoy vamos a ver las promesas del Señor. Se llama Promise, en English, Promise, y nosotros vamos a hablar de cómo el Señor nos ha llevado de promesas a promesas, cuáles son las promesas del Señor, y para eso tengo aquí a una experta en promesas. Amén. ¿Verdad? Fíjense que de las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Es que el Señor nos preparó desde antes de la pandemia para poder televisar, para poder estar en medios, y nos preparó también para ser expertos en las píldoras que nosotros emitimos. Recordemos que hay píldora evangelística, la píldora de la sanidad, que es Pill Heal, esta es Pill Promise, y le doy gracias a Dios porque de verdad que nos hicimos expertas en traer las promesas del Señor para cada una de las personas que estaba a través de las redes sociales recibiendo mensajes y recibiendo palabras de vida. A ver, pero Shanti, dime, ¿de qué me vas a hablar el día de hoy? Gracias. Pues bueno, vamos a... La vez pasada que tuve la oportunidad de estar aquí compartiendo, vimos lo que era una promesa, ¿verdad? Ahorita creo que vamos a hacer más énfasis, ministro Carla, en la parte de que tenemos que aprender a recibir esas promesas. Uh-huh. Muchos sabemos que existen, muchos sabemos que están ahí en la palabra, incluso las memorizamos, no las sabemos, pero no las hemos hecho nuestras. Para recibirlas debemos de tener esa revelación, ¿verdad? Revelación de la palabra, que el Espíritu Santo nos traiga esa convicción de hacer propias cada una de las promesas que están escritas para sus hijos. Esa es la parte que vamos a ver hoy más, cómo vamos a obtener esas, cómo las hacemos nuestras, cómo las hacemos propias, de dónde va a venir ese poder para poder pelear cada promesa, porque hay promesas, ministro, que hay que pelearlas. No nada más es decir, la recibo, hay promesas que vamos a tener que pelearlas, que batallarlas, porque así el Señor lo ha puesto en nuestro propósito de vida. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. De pronto se nos olvida que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que somos ricos en la palabra, tenemos abundantes promesas. Es como, se me hace hasta como una comparación, ¿verdad? De una persona que
que puede tener mucho dinero, que tiene, no sé, ropa cara, usa ropa cara, tiene vehículos caros, y que tú lo puedes escuchar y dices, es que todavía me falta, no tengo suficiente. Y uno dice, ¿cómo? Para mí parece que sí tienes mucho, ¿no? A veces los hijos de Dios hablamos así. Es que no tengo dinero, es que me falta esto, es que estoy deprimido, es que tengo muchos problemas, es que no sé la salida. Es como decir, ¿cómo? Si tienes más de 3,000 promesas en la palabra, esas no las has hecho tuyas entonces, porque no estás hablando como un hijo rico, hijo abundante en promesas que el Señor te ha dado. Entonces, creo que eso es lo más importante como hijos de Dios, el recordar que las promesas están ahí, pero también saber cómo hacerlas nuestras. Sí, las promesas del Señor son en sí y en el amén. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una de las claves que a mí me ha funcionado. Las promesas se escriben en la puerta, las promesas se escriben donde quiera. Dice la palabra del Señor, escríbelas en los dinteles de las puertas, en las paredes de tu casa. ¿Qué hay en las paredes de tu casa? Nada más la boda o los 15 años de tu hija. Créeme que por mucho tiempo mi familia tenía una fotota gigante de cada una de nosotras que pasó en algún momento por los 15 años. No le tocó a David, ni modo, porque no tuvo 15 años, pero había una foto familiar donde me acuerdo que estábamos también en unos 15 años, pero eran gigantes. Pero sabes, cuando tú tienes promesas en tu pared, tú las estás memorizando una y otra vez, estás creyendo de nuevo en la palabra del Señor. Cuando nosotros traemos a la luz las promesas del Señor, las volvemos a hacer nuestras. Pero ¿qué pasa cuando nosotros te pasamos por un problema? Si eres mujer y de repente escuchaste la de Shakira, que las mujeres no lloran, las mujeres facturan, y de repente tienes un problema con tu esposo y tú escuchaste esa canción una y otra vez porque está de moda, y entonces se te viene a la mente esa canción. Fíjate que te voy a decir que cuando la palabra del Señor está en tu mente y en tu corazón, tú las vas a repetir una y otra vez. Las promesas, como dice mi esposo también, son cosas de decisión, son cosas de voluntad. Porque cuando uno llega a la boda, y es algo que yo le decía, no, es que así no es, uno tiene que llegar a la boda con pasión. Y de las cosas que me enseñó mi esposo es que sí, llegas a la boda con pasión, pero también con decisión. Porque si solo llegas con pasión, entonces cuando no la haya, la decisión se va a ver nula. Un matrimonio se lleva con decisión para que tú recuerdes que fue voluntario lo que hiciste de unirte. Y sabes, así es con el Señor. La voluntad entra aquí y tú la tienes que hacer efectiva una y otra vez, aún en momentos de dificultad. Puedo recordar, por ejemplo, que los discípulos estaban en la barca y de repente estaban en medio de la tempestad. Y Jesucristo les enseñó a estar en medio de la tempestad tranquilos. Él estaba dormido en medio de la tempestad, y Él les enseñó a estar plácidos porque había promesas que cumplir. Recordemos que todos los discípulos sabían la parte del Antiguo Testamento. Había ahí hasta un erudito con ellos. Sin embargo, no se la sabían y no la hacían, ¿cómo te diré? No cobraban la factura propia, no se la apropiaban, y entonces pasaban por momentos de dificultad y no la absorbían para poder cobrar la factura. La factura que tú tienes que cobrar no es la de Shakira, sino la del Señor. Así que tienes que aprender. Dice David que quiere su foto, ya está reclamando ahí que quiere la foto en la pared. Pastor David, ni modo, ya pasaste bola, pero podemos colgar una y al lado una promesa del Señor, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pero ¿de dónde vienen las promesas de Dios, Shanti? Cuéntame. Bueno, las promesas de Dios, me gustaría que leyéramos Primera de Reyes 8:56, dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Todas, ¿verdad? Las promesas están contenidas en su palabra y provienen de su voluntad soberana. Totalmente, de ahí vienen. Pero es importante lo que decías, ¿verdad? Que los hijos de Dios tenemos que mantener la mirada puesta en Dios y en esas promesas y en esas palabras durante las temporadas difíciles,
para que entonces podamos heredar esas promesas. Es bien importante, ¿verdad?, que nosotros las tengamos ahí para poderlas hacer nuestras. Uh-huh. Y para que esto se cumpla, ministro, hay 3 cosas importantes que debemos tener en cuenta. La primera de ellas es el carácter de Dios. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él es el que hace la promesa. Por eso debemos creerla, porque viene de Él. Él es el único capaz de cumplir una promesa en plenitud. Este es el primer punto para hacerlas propias. Conocer el carácter de Dios. Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, no vamos a dudar ni un segundo. Pero ¿cómo vamos a conocer el carácter de Dios? Conociéndolo, uh-huh, buscándolo, en oración, en una relación con Él. Conforme vaya creciendo esta relación con Él, vamos a conocerlo más, vamos a profundizarlo, vamos a conocer más y vamos a saber que en Él podemos confiar plenamente. Amén. Si no conocemos a alguien, no podemos confiar en esa persona, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. No, o sea, bueno, no le puedo confiar algo importante a una persona que no conozco, pero si tú conoces a tu papá, y sabes cuáles son sus características, sabes cómo está su carácter, entonces vas a confiar en todo momento con Él y sabes que no te va a fallar ni un solo momento de tu vida. Entonces, la primera cosa es conocer el carácter de Dios. La segunda cosa que tenemos que conocer, ministro Carla, es cuidar más bien nuestro corazón. Uh-huh. Nuestro corazón, porque ahí es donde van a estar las promesas, ahí es donde va a ser el asiento de esas promesas, el asiento de esa palabra. Uh-huh. Si nuestro corazón no está cuidado y en lugar de tener ahí la palabra del Señor, tenemos otras cosas como pueden ser mentiras, falta de perdón, odio, basura, la verdad, uh-huh, lo que metemos, ¿no? Sí. No cuidamos lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. Vamos a tener nuestro corazón lleno de cosas contrarias a la promesa de Dios. Entonces es importante cuidar nuestro corazón. De ahí vamos a tener un asiento lindo, cuidado, amén, para que permanezca la palabra del Señor, para que esté bien sembradita y la vamos a regar con agua. En este caso va a ser la fe. Amén. Uh-huh. Uh-huh. Y como número 3 para recibir las promesas es confiar plenamente en Dios. Estar expectantes, no tirar la toalla por el momento difícil que venga, permanecer firmes en la roca, permanecer firmes en la palabra. Pero esto es habiendo cuidado los primeros 2 puntos, conociendo el carácter de Dios, que Él no falla, que Él es fiel, que Él no cambia, que su sí es un sí siempre y que su no es un no, y también cuidar nuestro corazón. Entonces vamos a poder cumplir con el punto 3, que es confiar plenamente en Dios. De estos 3 puntos creo que son bien importantes para que nosotros podamos hacer propias esas promesas, que no se nos olvide, porque de pronto te decía, ¿verdad? Las podemos memorizar, pero uh-huh, en el momento en el que viene la prueba, se nos pueden olvidar. Pero si nosotros tenemos estos 3 puntos, creo que podemos tener una promesa y una palabra permanente, ministro. Recordemos que somos personas, ¿verdad?, con un espíritu, con un alma y un cuerpo. El alma es el asiento de las emociones, es el lugar donde tú pones ira, contienda, vanagloria, ego. Si tú tienes ese asiento de las emociones, y como dice Chantal, ¿verdad?, es un asiento sucio. Si tú tienes ahí cosas del pasado que dijeron, es que no vas a pasar del corredor, eres una maceta que ahí se va a quedar, y entonces tú la tienes albergada en tu silla. Entonces cuando venga una promesa del Señor que te diga, eres heredero del reino de los cielos, eres linaje escogido, nación santa, muchas veces no lo vas a creer porque tú asentaste palabras erróneas en la silla, en la parte almática. Y entonces cuando venga un problema, si tú asentaste esas palabras que alguien te lastimó y las pusiste por sentado, vas a recordarlas y no vas a pasar del corredor. Pero el Señor te dice que hay una promesa especial para ti. Hay promesas donde tú puedes confiar tu futuro, donde tú puedes confiar la esperanza.
Y esa dice la palabra del Señor que jamás muere. Tú necesitas ir más allá, decir, ok, esta silla estaba llena de lodo, de lo que puso mi mamá, de lo que puso mi papá, de lo que puso algún fulanito, alguna fulanita. Sin embargo, está en ti agarrar la Kratcher, ¿verdad? Y empezar a quitar toda esa mugre, toda esa suciedad y sentar las promesas del Señor para que inclusive tu cuerpo sane. Recordemos que todo lo que pongas ahí tiene su parte en tu cuerpo, la ira, la contienda, la vanagloria, viene el cáncer, viene la artritis, viene los dolores en la cabeza, viene el colon inflamado, todo eso tiene una repercusión a causa de la falta de confianza que tú tuviste en el Señor. Pero ¿cómo podremos nosotros, cómo respondemos nosotros a sus promesas, Chantal? Bueno, mira, lamentablemente, ¿verdad? Nos pasa también a los hijos de Dios que cuando viene una promesa o se nos dice una promesa, se nos declara una promesa o nos es revelada una promesa, nosotros no respondemos de la manera adecuada. Y hay formas equivocadas en las que nosotros respondemos. Una de ellas es con risa. Esto le pasó a Sara, ¿verdad? En la promesa que le dio Dios a Abraham de tener un hijo y ella ya estaba en una edad avanzada. ¿Cómo respondió Sara? Se rió, ¿verdad? Dijo, ¿qué? O sea, ¿no? Esta risa no fue una risa nerviosa, sino fue una risa de escepticismo, de duda. O sea, ¿cómo va a ser? Esa promesa no creo que sea para mí, se equivocó. Es la duda. A veces nosotros se nos da una promesa y nos reímos. ¿Sí? Es como, ajá, sí es va un a pasar. Chiste. Ajá, exacto, es una broma. Esa es una manera equivocada de contestar a las promesas de Dios. Otra es el razonamiento. Esto lo podemos ver cuando el ángel le habló a María y le dijo, ¿verdad?, que ella iba a tener a Jesús en su vientre. O sea, dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo será eso si yo no tengo esposo? Esa fue un tema de razonamiento. A veces nosotros también respondemos de esa manera. Viene una promesa a nuestra vida, se nos es declarada o nos dan una palabra profética y empezamos a razonarla. O sea, yo voy a tener un negocio. ¿Cómo? Si no tengo ni un peso en mi cuenta como para poder empezar un negocio. ¿Cómo? ¿Voy a sanar? Si el médico dijo que este era un diagnóstico fatal, empezamos a razonar la palabra del Señor, la promesa del Señor. Y esto no debe ser así. No debemos razonar. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo hará. Que no nos importe cómo lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y otra manera que respondemos también de manera equivocada es que cuando pensamos que ya es tarde, ¿sí? En la palabra viene el ejemplo de Zacarías, el sacerdote, ¿sí? Que mientras estaba ahí ministrando el lugar santo, estaba a punto de encender ahí el incienso, se le apareció un ángel y le dijo que iba a tener un hijo. Esto, ¿verdad? Dijo él, ¿cómo? Y se lo dijo a su esposa, Elizabeth, era su esposa. Dijo, ¿cómo? Ellos también ya estaban en una edad avanzada. No creyeron en esa palabra, hasta lo dudaron. Incluso el castigo de Zacarías fue que se quedó mudo. ¿Cómo ves? O sea, por tu incredulidad vas a quedar mudo hasta que tu promesa se cumpla. Y vas a ver que sí es cierto. Y nació de ahí la promesa que fue Juan. Juan el Bautista nació de ahí. Entonces ellos pensaron que ya era tarde para cumplir la promesa. Y nosotros a veces también pensamos, a ver, ya oré, ya serví, ya fui a la iglesia tantos años y yo no veo las promesas cumplidas. Creo que mejor renuncio, cancelado en el nombre de Jesús. Pero muchas veces nosotros pensamos eso. A mi edad, en esta temporada, no, si eso yo lo esperaba hace 2 temporadas. Si eso para mí ya es tarde, para Dios nunca es tarde. Siempre en el momento que llegue y se cumpla es el momento indicado, porque tienes que pasar un proceso y entonces el Señor responde cuando tú aguantas, cuando tú permaneces firme. No tenemos que estar esperando un tiempo. Para Dios siempre es el tiempo perfecto. Nunca es tarde para Dios. Fíjate que hay una de las cosas, los 3 ejemplos fueron de niños. Dijera mi hijo, se me hace sospechoso esto. Hay promesas que aún están por cumplirse también en Chantal. En el sí y en el amén trabajamos, así que bueno, yo espero un sobrino más en el nombre de Jesús. Y le doy gracias a Dios porque, ¿sabes? Nosotros debemos de caminar en las promesas, pero una de las reacciones que también me acuerdo, ¿verdad? Puede ser incredulidad también, pero una incredulidad, estoy viendo en línea a Alejandra, y una de ella vino en
Es sobrenatural en el lunes, y dio un ejemplo que ella iba a la iglesia y decía, ay no, es que todo esto está preparado, mira nada más las cámaras, yo creo que le pagaron a ella por decir esto, y ella no creía realmente todo lo que sucedía en la iglesia hasta que ella lo vivió, hasta que ella vio en los resultados cómo había ahí una enfermedad y Dios la sanó totalmente. ¿Sabes? Pero ella, a pesar de que ya recibió su sanidad, ella sigue yendo a la iglesia. Ella no cesó porque ya había recibido su promesa. Muchas veces nosotros, como dice la mentora Chantal, o no recibimos nuestra promesa o la palabra que se nos fue dada y empezamos a decir, y la verdad a mí me caen mal luego ese tipo de personas, porque uno invierte en las personas oración, uno invierte tiempo, uno invierte dinero, porque así dice la palabra del Señor también, que nosotros procuremos a la familia de fe y hagamos bien con ellos. Pero al menor problema, a la cosa más insignificante, porque le voy a decir, el dinero es insignificante cuando uno ya sabe que va a vivir eternamente. Entonces, al más mínimo problema, empiezan a claudicar. Le voy a decir, yo tengo una promesa que hace años me dijeron, desde el segundo congreso que nosotros organizamos, hubo una palabra que a mí me dieron, ¿verdad? Y yo la creí, pero dije, Señor, tienes que desarrollar mi carácter, y hasta la fecha no se ha cumplido esa promesa. He abandonado la iglesia donde yo nací, he abandonado la iglesia donde recibí esa promesa. Claro que no, porque prosigo a la meta, prosigo al blanco. Soy hija de Ministerios del Reino y ahí seguiré porque ahí recibí la promesa. No nos hemos movido del lugar porque el Señor no nos ha dicho. Cuando el Señor tiene una promesa, apresúrate también para crear el entorno para que esa promesa germine. Es muy importante, ¿verdad? Que cuando hay una palabra de parte del Señor creando las promesas, uno tiene que tener la atmósfera necesaria, o Satanás puede venir y quitarla, removerla y ya dejarla estéril. Recordemos que la palabra del Señor dice que muchos son los llamados. Dios te puede llamar y recuerdo varias veces, ¿verdad? Al inicio de nuestra iglesia que vinieron invitados, mucha gente decía, no, es que pastora, conocí a un fulano de tal aquí en Playa del Carmen, conocí un fulano de tal acá y que venga a predicar, y mi mamá, ¿verdad? Estábamos iniciando con la iglesia, y llegó una vez un predicador y empezó a decir, no, es que tú vas a ser profeta y tú vas a ser pastora, y nos levantó una revuelta ahí. Da la casualidad que a la primera que agarró era una señora que era por primera vez que llegaba, ya se murió esa señora, y luego otra, no, es que va a ser pastora. Esas señoras se fueron de la iglesia porque no se sujetaron a la autoridad, porque había y voy a poner entre comillas, llamado, porque le voy a decir, para ser escogido hay un proceso. Si a ti te dijeron una palabra que ibas a ser pastora, pastor, pero hay un pastor en la casa y te empiezan a decir pastora, tú tienes que llegar y decirle a la gente, no es mi momento, porque Satanás puede usar esa palabra para que tú salgas en rebelión y salgas de una iglesia donde te vieron nacer. ¿Sabes? Las promesas sí las trabajamos en el sí y en el amén, pero ojo, Satanás también creía que tenía una promesa en el reino. ¿Y qué pasó? Se vino en rebelión. Así que la sujeción, la autoridad, las promesas, el reino es lo que el Señor tiene que establecer en nuestros corazones para hacerlas válidas, para tener ese cheque. Si no, Satanás va a entrar, ¿verdad? Exactamente. A Satanás odia el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se cumple una promesa, le damos la gloria a Dios. Y eso le choca, le molesta, lo odia Satanás, claro que sí. Entonces, cuando a ti se te da una promesa, a mí se me da una promesa, Satanás viene y quiere hablarnos al oído y echarnos mentira para que no creamos en esa promesa, porque no quiere que le demos gloria a Dios cuando esa promesa se cumple. Entonces, ¿cuál crees que es el mejor amigo de Satanás para el cumplimiento de las promesas, ministro? ¿Cuál? A ver, dime. El tiempo. Dios tiene un tiempo perfecto, pero nosotros vivimos en un tiempo natural, ¿verdad? El Cronos. Y Dios vive en el Kairos. Así es. Por eso a veces para nosotros es
wow, ¿cuánto está tardando mi promesa? Y para Dios, claro que no, está en un tiempo todavía, nos está madurando para cuando venga esa promesa sea el tiempo ideal, pero nosotros nos desesperamos. Y entonces empezamos así, oye, pero no llega, ya es que ya pasaron 2 años, es que ya pasaron 4, es que ya pasaron 10, es que ya pasaron 20, imagínate, pues claro, ¿verdad? En nuestro tiempo es como mucho, pero para Dios no, estamos en el momento. Entonces, cuando viene ese tiempo, Satanás es su mejor aliado, el tiempo. En cuanto más demore, aparentemente, para Satanás, wow, acá lo tengo agarradito, porque entonces va a crear ansiedad. Va a empezar a sembrar esa ansiedad, y nosotros queremos que Dios nos diga, oye, hijo, tengo esta promesa para ti y te la voy a dar en el 2024. Ay, qué padre, ¿verdad? Así estaríamos tranquilos. Ah, bueno, ya 2023, el siguiente año la cumple el Señor. Pero no, así no trabaja Dios. A veces nos revela, ¿verdad?, las temporadas, pero hay tiempos en los cuales nosotros nada más tenemos que creerle, aunque no sepamos cuándo ni cómo lo va a hacer. Entonces, la ansiedad es el primer paso ahí que el enemigo quiere sembrar, ¿verdad?, para que de ahí venga otra cosa, que es la duda. Primero empieza con ansiedad, así de, ¿a qué hora ya es tarde? Y después viene la duda. Chin, creo que ya tardó. Chin, creo que no se va a cumplir. ¿Será que se cumpla? ¿Será que sí esa palabra fue verdadera? ¿Será que sí Dios me ama tanto como dice para cumplir esta promesa? Empieza la duda, ¿verdad? Y ahí es peligroso. Esta temporada, cuando empieza la duda, es un momento bien peligroso para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces es donde nosotros queremos meter la mano y ayudar a Dios a cumplir esa promesa. Bueno, a lo mejor pues Dios quiere que yo lo haga de otra forma. Vamos al plan B. Pasaremos al plan C. Para Dios nunca hay plan B, nunca hay plan C. Él tiene siempre un camino, una promesa, y así como lo dijo, así lo va a cumplir. Para Él no hay un cambio. Para Él siempre permanece, su palabra es fiel, no cambia, y así como te dijo que lo iba a hacer, así lo va a cumplir. Y entonces es donde nosotros decimos, no, a lo mejor Dios, pues a lo mejor está ocupado en otras cosas, ¿verdad? Le voy a meter la mano yo voy a hacerlo. Y empezamos a meter entonces nuestra voluntad, nuestras fuerzas, nuestros recursos, y esas fuerzas y esos recursos y esas ganas. Y le dan a la concubina. Y le dan a la concubina, y entonces nos vamos metiendo en un camino que no era para nosotros, ¿verdad? Entonces es bien peligroso, porque ahí es donde nosotros metemos la manita y no nos va muy bien, que digamos. Y por último, ¿qué crees que viene? La desesperanza. Ahí es cuando ya decimos, no, ya no va a llegar. Ni para qué intentarlo. Mejor tiro la toalla. ¿Y sabes qué es lo peor, ministro Carla? Que cuando viene la desesperanza, viene también de la mano la desobediencia. Ahí es cuando decimos, no, ya no. ¿Y para qué serví? ¿Y para qué diezmé? ¿Y para qué oré? ¿Y para qué me levanté temprano? ¿Y para qué levanté mi casa de paz? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Mejor me voy. Y en lugar de seguir los caminos de Dios, van y tiran la toalla y se van al mundial. Al mundo del mundial. A la desobediencia. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces para poder hacer germinar nuestras promesas? Ya vimos, por ejemplo, que Satanás quiere meter su cuchara, quiere hacer que nosotros ya no creamos, quiere hacer pensar que ya no lo vamos a lograr. Sinceramente, a mí me ha tocado abrir muchos negocios y cerrar muchos también, pero ¿qué tenemos que hacer para seguir adelante? Una de las promesas que el Señor me dio y la vi cumplida y la sigo viendo cumplida es, yo le pedí un trabajo para darle trabajo a muchas mujeres adentro de su casa. Y hubo un tiempo donde tenía 45 trabajadoras. Ahorita solo me quedan 5. ¿Por qué? Porque entré a otra temporada. Pero ¿qué tengo yo que hacer para seguir en esa promesa trabajando? A ver, explícame, Shanti. Ok, pues bueno, era lo que comentábamos hace ratito. Primero, preparar nuestro corazón y recibir esa promesa. Como decías hace un ratito, hay que limpiar nuestro corazón. ¿Qué te dijeron? ¿Qué mentira te dijeron que la creíste en algún momento de tu vida? ¿Qué escuchaste que entró en tu corazón y se quedó ahí para ocupar un espacio en lugar de la promesa que Dios te había dado? ¿Qué dejaste entrar? ¿Qué estás haciendo tú para que estás asentando en tu corazón? Chisme, duda, rebeldía,
desánimo. O a quién le prestas tus oídos. ¿A quién le ¿verdad? prestas tus oídos? Exactamente, es bien importante cuidar con quién te rodeas, ¿verdad? Le decías a la ministra Carla, la atmósfera en la que estamos, ¿verdad? Si tú estás recurrentemente yendo a la iglesia, a escuchar la palabra, tu casa de paz, vas a estarte llenando de palabra de Dios y eso es lo que va a estar en tu corazón y es lo que va a preparar esa tierra para que cuando caiga la promesa de fruto. Entonces hay que cuidar nuestro corazón y recibir esa promesa en un corazón limpio. Uh-huh. Después tenemos que cuidar esa promesa, ¿ok? Ya la recibimos, hay que cuidarla. ¿Cómo la vamos a cuidar? Es no desechándola, estarla declarando, estarla recordando, echarle agüita a través, decíamos, de la fe, ¿sí? Y esto es, pues, precisamente cómo viene la fe, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? En prédicas, en tu casa de paz, en alabanza, en adoración, en la misma relación con Dios. Lo que te dice Dios, estarle confirmando esa promesa en tu corazón. También tenemos que obedecer lo que dice la promesa, Uh-huh. ¿sí? Si Dios te dice, hazlo, hazlo. Si Uh-huh. Dios te dice, espera, espera. Si Dios te dice, tienes que pelearla, peléala. Hay que ser obedientes también cuando viene la promesa. No esperemos nada más el recibirla así muy cómodamente. A veces el Señor nos va a sacar de la zona de confort, Uh-huh. totalmente. Nos va a sacudir para poder recibir esa promesa. Así Quisiéramos, ¿verdad? Que cayera en blandito, así aquí en mi lugar, aquí donde ya está todo preparado y lindo. No. El Señor a veces tiene un proceso diferente para nosotros y nos quiere sacar de donde estamos muy cómodos para llevarnos a un lugar diferente, pero siempre con un propósito y siempre para bien, porque, ¿verdad? Dice su palabra que todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Amén. Amén. Y por último, no dejarnos llevar por las condiciones externas, ¿sí? El mundo no es el que va a cumplir la promesa. De ahí no va a venir el cumplimiento de la palabra, sino viene de Dios. Él te dijo que se va a cumplir, no importa lo que veas a tu alrededor, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, lo que tengas enfrente y estés viendo que es una temporada difícil, que es imposible para tus ojos decir se va a cumplir si lo que ven mis ojos me están diciendo lo contrario, no importa, ahí no viene tu promesa, tu palabra, la palabra que vas a recibir, que recibiste y el cumplimiento viene del corazón de Dios. Y para Él no hay imposible, Él todo lo puede, Él todo lo quiere para ti, eres su hijo, Él quiere el cumplimiento de esa promesa en ti, entonces tenemos que no dejarnos llevar por esas condiciones externas, no importa lo que el mundo diga, no importa las condiciones de afuera, tú permanece fiel, parado en la palabra que te dio el Señor y en su cumplimiento. Depende de Él, no depende del mundo. Y fíjate que una de las cosas que tenemos que aprender también, como estamos diciendo, ¿verdad? El tener las promesas, el confiar en las promesas, el comernos las promesas, porque recordemos que la palabra del Señor es pan, alimento que recrea los huesos y nosotros debemos de comerla. Es más, yo hasta pondría de ejemplo, ¿verdad? Muchas veces en los pasteles ponemos a Barney, bueno, Barney ya no está de moda, tú que estás con niños, la sirenita, ponemos algo arriba de los pasteles, pero ¿por qué no poner la palabra del Señor? Fíjate que muchas veces se viraliza un pastel que estás con tus hijos, pero ¿por qué no poner una palabra del Señor? Y voy a hacer aquí como que un paréntesis, ¿verdad? Porque viene el Congreso de Mujeres y una de las cosas que muchos críticos, porque me decían, mamá, qué bueno que te critican, porque eso quiere decir que estás en sus mentes. Y sabes, tenemos muchos fans, ¿cómo se dice? Equivocados, fans, distorsionados. Pero, y acabamos de poner una imagen donde nuestro próximo congreso se llama Queens y tiene como objetivo, tiene como vamos a hacerlo todo como si fueran cómics y una de las palabras que me daba el Señor es que teníamos que hacer heroínas a las personas de la iglesia, teníamos que hacer heroínas a las personas de la palabra del Señor. Muchas veces pensamos que la Mujer Maravilla es wow, súper, el Hombre Araña, y ahora todos esos personajes, ¿verdad? Marvel tiene una agenda LGTB, tiene una agenda trans, Disney ya está sacando, ¿verdad? El heredero de Disney es una hombre, porque aunque se cambie todo lo físico,
jamás va a dejar de ser hombre en el ADN como el Señor lo trajo, pero tiene una agenda trans. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nos vamos a encerrar? ¿Ya no vamos a usar todo eso? No, mire, le voy a decir, usted tiene que tener mucha discernimiento con sus hijos para saber qué va a promover, pero la iglesia, ¿verdad? En esta temporada, en este año, va a tener la agenda de promover la Biblia de una manera en la que los niños agarren y los jóvenes y los adultos agarremos a esas heroínas de la fe, a esas mujeres de la fe, porque estoy hablando del Congreso de Mujeres, y en el Congreso de Varones van a tener heroínas de la fe, hombres. Necesitamos volver y traer los hechos de los apóstoles, los hechos de la palabra del Señor y hacerlos visibles para toda la gente. Entonces necesitamos hacer a Jesús viral, necesitamos hacer a Jesús famoso. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, estamos cambiando las promesas del Señor por frases que no valen la pena, pero nosotros, ¿verdad?, como nosotros tenemos que limpiar el asiento de las emociones, tenemos que preparar el camino, tenemos que preparar toda la atmósfera. Es necesario que tú hagas oraciones también que limpien la atmósfera, que limpien tu corazón. Y yo te voy a pedir, Shanti, que así como en algún momento la iglesia en este año vamos a limpiar de Marvel, vamos a limpiar de Disney, vamos a limpiar de todo el ambiente tóxico que estamos llenando nuestra mente, nuestro corazón. Viene el Día del Niño, ¿verdad? Y nosotros debemos de limpiar para preparar el camino para el Día del Niño, para el Día de la Mamá, para el Día del Papá. Para todo este año necesitamos prepararlo con lo verdadero, con lo fiel y con las promesas del Señor. Por favor, Shanti, ora por esas personas, ora por todos nosotros que estamos escuchando la palabra del Señor revelada a través de ti. Ora para que crean en las promesas, para que ellos piensen, ¿verdad?, que la palabra del Señor se va a cumplir. Sí, amén. Oramos en este momento, ¿verdad?, por todas las personas que están conectadas, que nos escuchan en este momento. Te conectaste por un propósito. El Señor nos dice hoy: hijo, recuerda mis promesas, amén, pero para eso vamos a limpiar nuestros corazones. Padre precioso, en esta mañana te pido, Señor, para que todas las personas, Señor, que están conectadas en este momento, Señor, puedan hoy, Señor, recibir, Señor, la limpieza en su corazón a través del Espíritu Santo, Señor. Que venga, Señor, tu Espíritu Santo a lavar, Señor, a quemar, Señor, todo aquello, Señor, que no está de acuerdo a tu voluntad, Señor. Aquello, Señor, que está sucio, Señor, ahora mismo, amén, Señor, lo removemos en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, toda palabra lanzada, Señor, que no está de acuerdo a tu voluntad, sea quitada y borrada, amén, ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Toda suciedad, Señor, todo lo que entró, Señor, por un lugar entró, por 7 tiene que salir en este momento en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hoy, Señor, quitamos, Señor, toda dureza de corazón, amén, Señor. Señor, quita, Padre Santo, todo lo que está estorbando, Señor. Todo opositor, Señor, a tu promesa, amén, hoy sea removido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hoy, Señor, venga, Señor, esa limpieza en los corazones, Señor. Prepara, Señor, ese corazón para que sea recibida, Señor, esa promesa tuya. Amén. Esas palabras que han sido, Señor, diseñadas en el cielo por ti, Señor, sean ahora, Señor, arraigadas en un corazón limpio, Señor. Que caigan, Señor, en tierra fértil, Señor, y que dé fruto, Señor. Fruto a tu tiempo, Señor. Fruto, Señor, que no se desperdicie, Señor. Amén. Fruto, Señor, que, Señor, venga, Señor, y dé más fruto multiplicado para la gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Nosotros trabajamos en el sí y en el amén. Sabes, tú necesitas ir a una iglesia donde crean en el poder sobrenatural del Señor, donde crean que las promesas no van a caducar jamás, donde crean y repitan las promesas del Señor. Sabes, Jesucristo viene pronto. Esa es una promesa que se va a cumplir. Jesucristo es el único y verdadero que cumple sus promesas y que no es un cualquier hombre que es tu Olingo o o el Casio. No, esos son vaciladas. ¿Sabes? El Señor es el único que va a permanecer eternamente y para siempre. Muchas veces le dedicamos tiempo a las redes sociales más que a la palabra del Señor. Le dedicamos tiempo a hacer TikToks y es más, hasta le hablo aquí a mi hija, le dedicamos tiempo, ¿verdad?, a hacer videitos o ver videitos. Y sabes, es una niña linda que la verdad ve videos de comida, ve videos cristianos, pero
aún así la palabra del Señor es la que debe permanecer en el oído de los jóvenes, en el oído de las personas. No le dediquemos tiempo a cosas que no valen la pena, a cosas que nos están quitando el tiempo. Hagamos una agenda de dedicarle tiempo a lo verdadero y a lo fiel, porque si no en algún momento van a decir, híjole, pero a la iglesia, no, si ya fui en esta semana, o vas a caer en la trampa, ¿verdad?, de la mujer o del hombre, no, quédate aquí encamado conmigo, vamos a ver una tele, vamos a ver una serie, en lugar de ir a la iglesia, es Domingo Santo, no, es el viernes, ¿para qué voy a ir? Mejor nos vamos a otro lugar, no, el jueves, mira, nada más tenemos unas vacaciones, imagínate nada más que el sacrificio de Jesús sea menospreciado a causa de unas vacaciones, a causa de ir a otro lugar para divertirte, a causa de un cenote, a causa de una familia que viene a visitarte a tu casa. Mucha gente luego dice, es que tengo familia en mi casa y no puedo ir a la iglesia. Híjole, me gustaría que en algún momento de alguna promesa o de alguna dificultad diga el Señor Jesús, híjole, es que tengo que atender a mi familia que llegó al reino de los cielos, a esa camada que vino por el COVID, la tengo que atender, no tengo tiempo para ti. ¿Sabe? Uno tiene que ser justo, uno tiene que ser fiel en todo momento, porque el Señor así lo es. Y si eres un hijo de Dios, tienes que serlo. ¿Y cómo me puedes contar un testimonio, Shanti, de cómo las promesas del Señor se cumplieron al pie de la letra? Híjole, fíjate que es bien importante, ahorita que estabas diciendo de la familia, ¿verdad? Uh-huh. A veces a nosotros como hijos de Dios y como ser luego a veces nos toca ser los primeros en la fe, ¿verdad? Y luego la familia, el resto de la familia todavía no. Yo tengo una promesa ahí bien poderosa que se cumplió. Me gustaría leer este versículo, dice en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Uh-huh. Esa es una promesa bien poderosa porque es generacional, ¿sí? Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo en su corazón, viene el parteaguas para toda una generación, para toda una familia. A veces quizá nos sentimos solos, ¿verdad? Porque somos los primeros de la familia que decimos sí al Señor, pero no importa el tiempo que pase, viene esta promesa bien poderosa que tú y tu casa servirás al Señor. Amén. Y yo lo creo. Y fíjate que también hay esta que quisiera recordar, Deuteronomio 7:9, dice, por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, ¿sí? Y esta la quise poner aquí, ¿por qué? Porque es testimonio de cuando falleció mi papá. Fíjate que nosotros, pues, como familia pastoral, ¿verdad? Nos toca estar sirviendo, llegando primero a la iglesia, yéndonos después. Estamos ahora sí que full time ahí en la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Y de pronto las personas que te rodean dicen, ay, pero ¿por qué pasas tanto tiempo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué te dan o qué? ¿Qué te hicieron? ¿Te lavaron el coco, no? Bueno, no lo entienden, ¿verdad? Y uno invierte ese tiempo sabiendo que vale la pena. En mi caso, ¿verdad? Cuando falleció mi papá, fíjate que no fue casualidad. Él iba corriendo, él estaba haciendo ejercicio, a él siempre le había gustado hacer maratones, atleta. Entonces, el día que falleció fue un domingo, yo estaba en la iglesia, estábamos justo por empezar el servicio y estábamos ahí en el altar para la adoración. Y fíjate que en ese momento él estaba corriendo, pero ¿dónde crees que estaba corriendo? Justo enfrente de una iglesia cristiana. Y yo digo, es que no es casualidad. Uh-uh. Entonces, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cuál fue la promesa? Bueno, él tuvo un ataque en el corazón, un paro cardíaco, y fue justo enfrente de esta iglesia. Y para mí es bien importante y bien poderoso. ¿Por qué? Porque inmediatamente recibió ayuda de hermanos de la fe. Yo estando en Cancún, mi papá estando en Oaxaca, recibió, y yo estoy así confiada plenamente en que él recibió ayuda de los hermanos de la fe, porque luego me lo dijo mi mamá. ¿Conoces a estas personas? No las conozco. Yo solo, mi mamá fue la que me dijo cuando fui, unos hermanos de la iglesia, me dice cristiana, fueron los que me ayudaron. Ayudaron a tu papá, lo vieron cómo cayó justo enfrente de esa iglesia, le ayudaron, todavía reaccionó, yo sé que oraron por él. Yo sé que ahí Dios estuvo tocando su corazón, su alma sobre todo,
Y mi mamá, de quien recibió ayuda y la llevaron al hospital, fue uno de los hermanos de la fe. Ellos fueron y oraron con ella, la ayudaron en oración mientras ella iba trasladándose al hospital. Para mí esto es bien importante porque uno sirviendo en su casa a otras personas que a lo mejor no conocemos, que no es de mi familia, que no es de mi sangre, dices, ¿por qué? Y tu familia está allá lejos. Pero yo sé que si estoy en los negocios de papá, también cuida de los míos allá. En donde está, ellos, no fue casualidad que fuera en ese momento, en ese lugar, y que mi mamá y mi papá recibieran la ayuda instantánea en el momento preciso de unas personas que son hermanos de la fe. Entonces, para mí es el cumplimiento de una promesa de que yo vale la pena cada minuto, cada instante que estoy en la casa del Señor. No importa si estamos cansados, no importa si estás enfermo, no importa, el Señor está actuando. A lo mejor tú no lo estás viendo, pero el Señor siempre está actuando a tu favor, porque le estás obedeciendo, porque le estás creyendo a Él, porque le estás sirviendo, porque estás compartiendo de su palabra, porque estás dando de lo mucho que Él te está dando a sus hijos. Y eso Él lo cuida, lo valora y cumple la promesa. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque realmente fue un testimonio que impactó a todos, porque le voy a decir, ella está parada por fe cada cumpleaños, porque el día de su cumpleaños es el día que fallece su papá. Entonces, fue difícil, ¿verdad? Por mucho tiempo recordar y seguir recordando, porque es algo con lo que ella va a vivir eternamente, porque lo va a ver allá, en el nombre de Jesús, Él va a estar allá, porque es una promesa de nosotros, pero fue un domingo antes de empezar a cantar el día de su cumpleaños. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque la promesa del Señor que tenía para ella desde mucho tiempo atrás era que ella le iba a servir con su voz. Ella iba a estar en la alabanza, pero justo cada vez que ella intentaba en algún momento cantar, sucedía que Satanás quería ponerle una trampa. ¿Realmente te ha tocado una de estas trampas a ti en tu vida? Ha sido tan trágico, y lo voy a decir así, ¿verdad? Porque para el mundo es trágico. Ha sido tan trágico tu ataque, que en el día de tu cumpleaños falleció alguno de tus familiares. Si eres uno de los que te pasó así y te apartaste del Señor, yo quiero decirte que hay una heroína de la fe al lado mío que se sigue parando adelante de toda la iglesia. En un día de su cumpleaños le ha vuelto a tocar y ha alabado el nombre del Señor. ¿Y tú por qué? ¿Por perder un negocio te apartaste del Señor? Mira, de verdad que me dan ganas de ir y darte un zape. ¿Por qué? Te voy a decir, yo he perdido muchos, pero Dios me ha dado otros. ¿Por qué te apartaste? ¿Porque un ujier te puso en un lugar que no te correspondía? ¿Porque el pastor te llamó la atención y te fuiste de la iglesia a otro donde te iban a acariciar el pecado? ¿O donde te iban a decir, ay, allá estás desaprovechada, allá estás desaprovechado? Satanás es el que te movió del lugar. Cuidado, porque tus promesas pueden ¿cómo se dice? Aplazarse, pueden no ser cumplidas en su momento a causa de la rebelión, a causa de que tú menguaste tu fidelidad con el Señor. Así que nosotros tenemos que valorar a la familia de la fe, tenemos que valorar también a quien está sacrificando, porque el Señor vino a sacrificar y nos pide también sacrificio santo, sacrificio que vaya delante del holocausto, y esa es nuestra vida, ese es nuestro tiempo, eso es lo que nosotros debemos de dar al Señor. ¿Sabes? Nosotros debemos de empezar a actuar con propósito, debemos de actuar con un adelanto, porque Satanás sabe los pasos que en algún momento o pronostica, ¿verdad? Porque él no tiene el conocimiento, pero acuérdate que es, yo diría que el padre de la psicología, casi, porque te voy a decir, él sabe los movimientos de acuerdo a todo el plan que tú has hecho por medio de tu vida, sabe lo que sigue que vas a ejecutar. Así que tú tienes que, ahora sí que darle madruguete, tú tienes que hacer lo que el Señor te dice que hagas para que las promesas del Señor sean cumplidas. No debes de hacer lo que la gente, es que luego dicen, es que es muy predecible, va a dejar de ir a la iglesia un mes y después va a volver. Sé impredecible para Satanás, para que las promesas se cumplan en tiempo y en forma. Y algo más que me quieras agregar, Shanti, ¿qué promesas hizo Dios que están por cumplirse?
Sí, eso también es poderoso, ¿verdad? Hay promesas que son generales, que son para todos, hay promesas específicas para cada uno de sus hijos, pero también hay promesas especiales y generales que viene para todo su pueblo en el que Amén. creemos, ¿verdad? Y esta es justamente de su segunda venida, ¿verdad? En Apocalipsis 22:20 dice que el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Esta es una promesa que está por cumplirse, que hemos estado escuchando, ¿verdad? En nuestras prédicas de la casa, ¿verdad? Que está por cumplirse, Amén. que ya estamos viendo todas las señales que están apuntando a la venida del Señor Jesucristo. En esta temporada te invitamos a la iglesia, ¿verdad? Porque van a empezar los pastores a predicar acerca de las señales del último tiempo, ya antes de la venida del Señor. Entonces, esta es una promesa hermosa para los hijos de Dios, para los que creemos en Él y en su segunda venida. También viene otra promesa que dice, Él enjuagará toda lágrima. Amén. Dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermoso, ¿verdad? Que nos promete esto el Señor para todos los que creemos en Él. También hay otra promesa importante, que es en la que Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Amén. Amén. Esto viene en Joel 2:28, el gran avivamiento. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros Amén. hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto también es una promesa que ya estamos viendo el cumplimiento de ella, la hemos estado llamando, clamando, orando y viviendo, ¿verdad? Este avivamiento que viene para que el Señor sea conocido en todas las naciones, lo que decías, ¿verdad? Que Jesús sea famoso, pero también ahí nosotros tenemos que hacer una tarea bien importante, que es compartirlo, que es darlo a conocer a través del evangelismo, a través de nuestro testimonio. Hay promesas que se van a cumplir, pero que también tenemos nosotros que poner manos a la obra, y esta es una de ellas. Este avivamiento va a venir por el Espíritu Santo, pero nosotros, sus hijos, tenemos que también ser esos brazos, ¿verdad? Para extender esta palabra y que sea conocido en todas las naciones. Sí, amén. Le damos gracias a Dios porque confiamos en las promesas de papá. Es él es una persona, porque es una persona, ¿verdad? Papá es una persona, Jesucristo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Son la Trinidad perfecta para poder confiar en las promesas del Señor, en su palabra, en su entorno. Le damos gracias a Dios por todas las personas que estuvieron en esta píldora sabia. Le doy gracias a Dios por Estéreo Vida 100.1 FM Cancún, Proyecto 21. Gracias a Dios por Gina Moreno. Gracias, mamita linda, que estás aquí orando en sintonía con nosotros. Gracias a Cintia Álvarez. Gracias, hermana Betty, hasta Puebla. Un saludo, un abrazo. Saludos también. A ver, vamos a ver a quién. Ah, claro que sí, a David, porque si no luego me reclama. Un abrazo a cielo, cielo, tengo tu paleta. No te preocupes, promesa cumplida será. Saludos a Eneida, saludos a la hermana Carmen. Feliz cumpleaños, hermana Carmen. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios porque sigue creyendo. Yo le digo que es mi carnalita porque en algún momento me contó su testimonio y me dijo, no, y le decía a su hermana, no, esos carnalitos tuyos que me dieron trabajo. Y sabe, yo la quiero mucho. Saludos a Adán. Adán, mira, apareciste en redes sociales. Creo que te veo más en redes sociales que en la iglesia. Así que, Adán, te espero en la iglesia, a ti y a toda tu familia. Dice la palabra del Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando yo no he querido ir a la iglesia, el pastor Josué me dice, tú eres una esposa también sujeta, eres una esposa fiel, así que veas a ir a la iglesia junto conmigo a recibir las promesas del Señor. Les jalo las orejas, ¿verdad? Para que lleve a Karen y a todas sus pequeñas, los estamos esperando. Saludos, Gil, solo le mandaste saludos a David, pero no a nosotros. Dios te bendiga. Y a veces me tocaron los micrófonos como a Shakira. Saludos, José, Dios te bendiga. Ariana Méndez, David, mi suegra, saludos a doña Mildred, a don Javier, gracias por estar siempre en sintonía. Saludos a la hermana Teresita Luna, Dios le bendiga. Hey, Carlita, gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por Ismael, que nos está consiguiendo el autobús a un buen precio para todos los niños de la iglesia que vamos a ir a campamento. Ale, Dios te bendiga. Traemos a memoria ese testimoniazo que tú tienes
tienes, persiste, insiste y jamás desistas en la obra del Señor. Saludos, hermana Silvia Hernández. Es otra palabra, no claudique, siga adelante, salga de la cueva y vaya a recibir las promesas del Señor para usted y todas sus generaciones. ¿Por qué? Porque las abuelitas se levantan a favor de sus nietos, a favor de todas las personas que son fieles, que son verdaderas. Saludos a César, hermano César Ibarra. Mire, creo que lo voy a ver más aquí en el Facebook. Hermano César, lo quiero ver más en la iglesia. Hay una promesa que el Señor tiene para usted, pero es voluntaria. Así que vaya este domingo, ¿verdad? Es el domingo de resurrección. Resucite junto como Jesucristo, salga de esa cueva y Dios lo alumbrará y lo traerá a las promesas eternas en el sí y en el amén. Bueno, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por este fin de semana donde vamos a estar predicando acerca de que Jesucristo ya no está en la cruz. Ya olvídese de esas imágenes donde inclusive en caricaturas aparece a Jesucristo ahí colgado. Bájelo de esa cruz. Jesucristo resucitó por usted y tiene las llaves de la vida y de la muerte. No es cualquier persona, es el superhéroe de superhéroes. Jesucristo es el único que puede salvarte y darte una vida eternamente. Mira, me dijo César, amén. Amén, César, amén. Te espero el domingo. Mira, para mí este es un milagro. Sí, Shanti, ¿quieres unas últimas palabras para todos? Gracias, pues nada más, no se canse de hacer el bien, a su tiempo cosechará. Porque así lo dice el Señor, no lo dice la pastora, el pastor, sí lo dicen también, pero viene la promesa directo del corazón del Señor. No se canse, no se canse, no se canse. Recuerde, el lunes es Sobrenatural a las 9 de la mañana con el pastor Josué. Sintonice mientras va a su trabajo, palabra vida, palabra verdadera. El jueves es Mi Casa de Paz, tenemos invitados especiales. Este jueves tengo una invitadaza especial o un invitadazo especial que va a tocar tu vida. Nos vemos el próximo sábado con La Píldora Sabia de 9 a 10 de la mañana. Dios te bendiga. Vamos a estar en Ministerios del Reino. Mándame un mensaje al 9981-471906 y te envío nuevamente la ubicación. A lo mejor no has podido dar con la iglesia otra vez de tanto que no vas. Te envío la ubicación nuevamente para que te vea este domingo. Dios te bendiga. Recuerda que predico a las 5 de la mañana, así que si no te gustan los cocolazos o el machete, mejor ve a las 11. Nos vemos. Dios te bendiga. Gracias por recibir la Píldora Sabia. Tu cita es cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Radio Estéreo Vida 100.1 FM Cancún Proyecto 21. No se